Está con nosotros Federico Comesaña, como siempre, analista en economía. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Buen mediodía para todos. ¿Qué lectura se puede hacer de estos datos? Bueno, veamos primero cuál es la situación y sobre todo cuál ha sido la evolución reciente de la inflación para ver en qué estamos parados, dónde estamos parados respecto al avance de los precios. Si vemos en pantalla la primera placa, lo que tenemos es la evolución de los precios desde febrero de 2021 en adelante. Y donde vemos que hay una tendencia al alza de la inflación, es decir, se acelera el aumento de los precios hasta septiembre de este año, donde se llega a un techo de 10%. Una cifra muy particular, cuando cruza los 2 dígitos la inflación, empieza a generar cierta preocupación adicional de no será cosa de que esta escalada inflacionaria empiece a acelerarse de una manera más pronunciada y por lo tanto genere una espiral donde los precios alimentan salarios y luego se retroalimentan en sí y puede llevar a escenarios muy adversos desde el punto de vista de los precios. Bueno, este caso, en un mes después de ese 10%, baja y baja significativamente el registro de inflación interanual y se ubica en ese 9,1%. Estamos hablando de que todavía muy por encima del rango meta objetivo, muy por encima de los precios que se esperaban tener a esta altura cuando en su momento se negoció el último acuerdo salarial con el acuerdo puente y demás, que pensaba, bueno, la inflación se va a moderar. Bueno, por un montón de circunstancias eso no sucedió y hoy dentro de los precios se están comportando como en otros momentos a lo largo de la historia, si lo vemos en una serie de más largo plazo, de 2012 en adelante, y este episodio se parece mucho quizás a 2014, cuando los precios tocaron el 10% y luego volvieron a corregirse. 2016, donde la inflación de 2 dígitos duró durante 3 meses y luego también se corrigió. 2020, al principio de la pandemia, donde también estábamos, y bueno, y ahora este periodo de acá, en el cual sí, tenemos una inflación cercana al 10%, pero bajando rápidamente. Difícilmente se vea una inflación, como vamos a ver más adelante, que es lo que esperan los expertos, en el entorno de 6%, que es el rango meta objetivo, pero sí con lo peor del escenario de precios que parece haber quedado atrás el mes pasado. Sin embargo, esto todavía tiene consecuencias y consecuencias graves, la dinámica inflacionaria. Uno de ellos tiene que ver por la composición de esa suba de precios, que no es que todo sube igual, sino que lo que está subiendo más, si vemos acá, es restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas. Pero sobre todo, más allá de restaurantes y hoteles, que también está muy vinculado con el precio de los alimentos, alimentos y bebidas es el grueso del gasto, o por lo menos el componente más relevante, si bien de todas las canastas, en particular la canasta de los hogares de menores ingresos. Y eso genera un problema adicional, porque no es lo mismo la consecuencia de una inflación que viene por un encarecimiento de productos importados más de carácter suntuario que de productos básicos como es en este caso. Exacto. Entonces eso genera una preocupación adicional porque los hogares de menores ingresos es donde hay un menor nivel de formalidad y por lo tanto están menos sujetos a los mecanismos que tienen los asalariados registrados y en blanco dentro de la economía para acompañar esta suba de precios con subas de salarios. Eso en los sectores de más bajos ingresos es más difícil de encontrar y por lo tanto genera consecuencias adversas. Para el resto de la economía, ¿qué está pasando hoy? Pensando en el correlato en el poder de compra que puede tener este fenómeno de inflación, este año estamos prácticamente empatados. Veníamos de 2 años de evolución del salario real en caída, 2020, 2021, con 3% de caída en conjunto durante esos 2 años. Pero este año estamos prácticamente empatados. Lo que van subiendo en los últimos 12 meses los salarios con lo que van subiendo en los últimos 12 meses los precios.
Si la inflación se sigue moderando como viene haciendo, es probable que se cierre el año con una primera recuperación. Todavía muy, pero muy incipiente, pero una recuperación al fin, que abre la posibilidad para que el próximo año, donde hay una ronda importante, donde se abre la nueva ronda de consejos de salarios, con nuevos lineamientos y demás, el gobierno pueda incidir para que haya una mayor recuperación salarial y poder compensar ese 3%. Hay una promesa hecha por el gobierno que todavía se mantiene de que se termina esta administración con una recuperación del salario real perdido. Pero ahí, a nivel de gobierno, hay distintas visiones. Y tenemos por un lado el Ministerio de Trabajo, con Mieres a la cabeza, que dice, esto hay que cumplirlo y hay que recuperar el salario. Y quizás desde el Ministerio de Economía, según fuentes del gobierno, hay una mayor reticencia. Y dice, bueno, ojo que esto no ponga en peligro tanto una mayor escalada de la inflación como una caída en el empleo y enlentezca la recuperación Hace poco del estuvo mercado Mieres laboral. acá y le preguntábamos eso y justamente dijo que, bueno, más allá de que iba a generar un impacto en la inflación, la recuperación salarial era un propósito del gobierno antes de finalizar el periodo, ¿no? Y por último, como veíamos, el tema de la evolución de la pobreza. Y que es cierto, hoy estamos en niveles de pobreza por encima a los niveles prepandemia. Y uno de los componentes quizás más importantes de ese aumento tiene que ver con esto, con el encarecimiento de la canasta de consumo. Porque cuando se calcula la línea de pobreza, se hace en base a una canasta de bienes que se entiende son lo mínimo que permite satisfacer necesidades básicas. Entonces, la alimentación tiene un rol fundamental y si se encarecen esos bienes y servicios, obviamente va a haber un impacto mucho mayor y por lo tanto va a ser difícil que se recuperen los indicadores de pobreza si la inflación, sobre todo la inflación alimenticia, no pierde terreno en los próximos meses. Para los próximos meses, ¿qué esperamos entonces? Porque vos decís, hay como una tendencia a la baja, pero también están estos factores. Bien, cuando se le pregunta a los analistas, es decir, cuando se hace la encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central todos los meses, este es el panorama que ellos ven para adelante. Es decir, una inflación que cierra el año en 9%, es decir, prácticamente en los niveles actuales, los del último mes, luego baja el año que viene a 7,3%, que es una baja muy significativa, aún así por encima del rango meta, que hoy está en su techo en un 6%, y luego 2024 una desaceleración adicional, pero mucho menos pronunciada que en la del último año, es decir, 6,9%. Se mantendría la inflación cercana al rango meta anterior que tenía el gobierno, que era entre 3 y 7%, y no al actual de 3 y 6%. Sin embargo, hoy, mirando con los datos que hay hoy disponibles y con la lectura que hacen los analistas a futuro, hoy la inflación habría llegado a su peor momento y ahora lo que queda es una lenta pero sostenida desaceleración inflacionaria. Bueno, muy bien, Fede, gracias como siempre, ¿eh? Que pasen bien, hasta luego. Bueno, pausa, en instante viene Claudio Fantini, más adelante Juan Carlos Yelsa, ya venimos.